buenos días. Mi nombre es Julissa Linet Rivera Díaz y el día de hoy vamos a analizar los mecanismos para la seguridad de la información y las instancias protectoras de los datos personales. Comenzamos. Pues vamos a hablar, como ya lo mencioné anteriormente, sobre los mecanismos para la seguridad de la información y las instancias protectoras de los datos personales para la materia de transparencia y rendición de cuentas. El temario constará de el significado de qué es la información confidencial, las medidas de seguridad a considerar, cuáles son los derechos de los titulares, obligación del tercero, clasificación de la información, revisión y denuncia, causales de incumplimiento y sanciones, y las instancias protectoras. ¿Qué es la información confidencial? La confidencialidad es un principio fundamental de la seguridad de la información que garantiza el necesario nivel de secreto de la información y de su tratamiento para prevenir su divulgación no autorizada cuando está almacenado en tránsito. Las medidas de seguridad que se toman es que el riesgo inherente a los datos personales tratados, la sensibilidad de los datos personales tratados, el desarrollo tecnológico, las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares y las transferencias de datos personales que se realicen. Los derechos de los titulares se tratan de un derecho de tercera generación cuyo objetivo es asegurar la protección de la persona respecto al tratamiento de su información, lo que implica el control y la disposición de los datos, permitiendo así que el titular decida cuáles datos proporcionar, a quiénes entregarlos y cómo hacerlo. Los derechos de los titulares constan de acceder a sus datos personales que obren en poder del responsable, así como conocer el aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento. También tendrán derecho a rectificarlos cuando sean inexactos o incompletos. Además, el titular tendrá en todo momento el derecho a cancelar sus datos personales. La obligación del tercero deberá ser obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, así como de informar a los titulares de los datos y la información que se recaba de ellos y con qué fines se recaba, a través del aviso de privacidad. También procurará que los datos personales contenidos en las bases de datos sean pertinentes, correctos y actualizados para los fines por los cuales fueron recabados. También estará obligado a eliminar la información relativa al incumplimiento de obligaciones contractuales, una vez que transcurra un plazo de 72 meses contando a partir de la fecha calendario en que se presente el mencionado incumplimiento. La clasificación de la información consta de reservada, confidencial y versión pública. La reservada es aquella que se encuentra temporalmente fuera del acceso público debido al daño que su divulgación causaría a un asunto de interés público o de seguridad nacional. La confidencialidad se encuentra estrictamente relacionada con la vida privada y los datos personales. Por ejemplo, los secretos bancarios, fiduciarios o industrial, comercial, fiscal o bursátil y postal. La versión pública en materia de acceso a la información, cuando los documentos solicitados contengan partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas. El incumplimiento y sanciones. Uno de los incumplimientos puede ser no cumplir con la solicitud del titular para el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos. Otro podría ser actuar con negligencia o dolo con la transmitación y respuesta de solicitudes de acceso. Una sanción podría ser la multa de 100 a 160 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Otra multa podría ser de 200 a 320 días de salario mínimo vigente en el estado del Distrito Federal. Las instancias protectoras encargadas de la protección de los datos, una de ellas es el organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de datos de derechos fundamentales, el acceso a la información pública y el de protección de datos personales, el INAI. Otro es el ITAI-DBC. Es un organismo constitucional autónomo especializado, imparcial, con personalidad jurídica y autónoma operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales y de fomentar la cultura de transparencia. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.